This episode is brought to you by Skinny Pop Popcorn. Perfectly popped, endlessly delicious. Oh, so light and crunchy. Skinny Pop Original Popcorn is the snack you've been searching for. Made with just 3 simple ingredients: popcorn kernels, sunflower oil, and salt. Snacking never felt or tasted so good. Perfectly popped, endlessly delicious. Give yourself permission to snack and pick up Skinny Pop Original Popcorn today. Come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Esta es una producción de MMK Podcast. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata, un espacio para descubrir, compartir, explorar información y caminos que nos ayuden a vivir una madurez plena, esa etapa que algunos nos quieren mandar a la banca porque nos dicen viejos, pero que nosotros nos sentimos todavía tremendamente productivos y con ganas de seguir aportando y seguir creciendo. En esta ocasión hablaremos de un tema que afecta a la vida de, diríamos, millones de mujeres, pero creo que son todas o prácticamente todas las mujeres en el mundo: la menopausia y la posmenopausia. Hay una gran cantidad de mitos y malentendidos en torno a este tema que pueden producir confusión y ansiedad, y a veces el que tomemos algunas decisiones no tan buenas para nosotros y nuestro futuro. Trataremos de esclarecer algunas de estas y también platicaremos sobre cómo vivir esta etapa de manera saludable y plena. Para ello, hoy me da un infinito gusto tener aquí a alguien que conozco hace muchos años y que quiero mucho, que es la doctora Paloma de la Torre, ginecóloga mexicana, que habla y que siempre está preocupada por la prevención como una prioridad para tener justamente vivir las diferentes etapas de la vida lo mejor posible. Y ella dice, como ella lo expresa, amor, paz y sexo seguro ante todo. Bienvenida, Paloma. ¿Qué nos puedes agregar de tu trayectoria? Qué gustísimo estar contigo, con tanto cariño, con tanto amor y hablando de un tema que para mí es apasionante. Es un tema que siempre es lo más difícil cuando le dices a un paciente: tienes que cuidarte, tienes que prevenir. Lo que tú tienes ahorita te va a costar un trabajal, porque no es como una cirugía. Una cirugía tú agarras un apéndice y lo tiras. Ya se acabó el apéndice, no va a haber broncas. Pero cuidarte siempre requiere de una buena alimentación, una buena hidratación, hacer ejercicio, y me refiero no solamente al físico, sino también al mental. Eso es súper importante. Y la parte emocional, que es otro componente también, ¿no? Recientemente estaba viendo un programa que está, chéquenlo en Netflix, que son Las Zonas Azules, que es un periodista del National Geographic, hace un recorrido por las ciudades donde la gente vive más en el mundo, más de 100 años, por ejemplo, ¿no? Y justamente las cosas que acabas de decir son las que se vuelven tremendamente relevantes para como factores clave que hacen que las poblaciones tengan estas poblaciones tan longevas, ¿no? Pero nosotros hoy queremos hablar específicamente hoy aquí de un punto muy importante que para las mujeres, en que lo vivimos, pero no solo a las mujeres nos debería de importar y porque no solo a nosotros nos afecta esta transición que significa la menopausia y la posmenopausia. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la menopausia? ¿Es una condición? Tenía una amiga que la regañaban porque decía, me diagnosticaron menopausia, y la otra le decían, pues, no estás enferma, no es una enfermedad. Claro. Entonces, ¿qué es? Me avisaron que estoy en la menopausia. Sí. Fíjate, por definición, aquí habría que decir
antes una cosa muy importante. Si tú ves lo que dice el INEGI de cuántos años vamos a vivir, y que ya sabemos que por los siglos siempre se ha medido cuánto vas a vivir de acuerdo a lo que había de salud, lo que había para prevenir, lo que había para curar, ¿no? Entonces, si tú te metes al INEGI y dices promedio de vida del adulto mexicano y están las gráficas hombre-mujeres, dice allí que vamos a llegar como a los 71, 76. Y cuando yo doy estas pláticas en el foro del tamaño que quieras, les pido que levanten las manos aquellos que tengan un familiar que tenga más de 75 años. Y puede ser a lo mejor ¿qué te puedo decir? El 80%. Y luego le digo, a ver, el que tenga un familiar mayor de 80, 85, 90. Van bajando las manos, pero hay gente que llega y te dice, yo sí tengo familiares de 100 en este país, porque me ha tocado, gracias a Dios, dar pláticas por todo el país. Entonces, dices, ¿qué onda con esas estadísticas, no? Y sí tenemos gente que tiene y que está llegando a una mayor de edad y no estábamos preparados para poder vivir todo ese periodo de vida, y que además la gente, cuando yo le digo, es que a ver, si tú tienes ahorita 50 años y tu familia ha llegado a los 90 o a los 85, pues mínimo te faltan 30. Es la mitad de tu vida, ¿cómo la quieres vivir? ¿No? Entonces la menopausia por definición es un día en que dejé de reglar y que ya tengo un año sin reglar. Como cuando yo te digo, ¿cuándo fue la primera vez que reglaste? Puta, como a los 13. Ok, va a llegar un momento que te voy a decir, ¿cuándo fue que dejaste de reglar? Pues como en este país, 46, 45, aunque digan las definiciones que como a los 50. Pero aquí dejamos de reglar antes, ¿no? Entonces, eso es una fecha. Esa es la menopausia. Aquí, cuando dices aquí, en México. México, en el país. ¿Por qué antes no? Hay muchísimos estudios. Hay un doctor que acabo de conocer en un congreso en Honduras y en Bogotá, genial, Stravos, además muy guapo. Y ha hecho muchos estudios de por qué en América Latina es así, porque se pensaba al principio que éramos desnutridos sin útero, porque la gente no se enteraba que estaba embarazada hasta que ya tenías 3, 4 meses, que tomaban además, porque las mujeres normalizamos todo, ¿no? Entonces tomaban como normal, no arreglé, chido, pues ha de ser una alteración, al rato me baja, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando se daban cuenta estaban embarazadas, entonces no se cuidaban el primer trimestre, que era lo fundamental. Entonces consideraban que estábamos desnutridos sin útero y que por eso arreglábamos antes. Ahora sabemos que influye la altura, la alimentación, la presión de la atmósfera, el tipo de comida de los papás, ambos, porque pues, el señor va a donar la mitad de los cromosomas. Entonces también tenemos que ver cómo está el papá y la mamá cómo está, y en el momento que se hace la alimentación y cómo se maneja. Entonces es bien interesante, porque de ahí vienen un montón de cosas en salud que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué los niños ahora pesan más de 3 kilos y antes eran más chiquitos? Pues porque son niños más deseados, con papás mejor alimentados, que además ha evolucionado la forma de alimentarse, y entonces nacen niños de 3 kilos, 3 kilos y medio. Pero entonces lo que estoy oyendo es que básicamente son diferentes factores que tienen que ver, los que influyen en que haya estas variaciones. Ahora, y tú dices, es básicamente el día que dejas de reglar. Sí. ¿Es el único indicador? ¿Hay otros indicadores? No. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que les quitaron la matriz o cosas así? De ahí se dividen periodos. Ahora sí ya son periodos, no nada más la fecha. Entonces yo digo, yo dejé de arreglar a los 48. Ok. Unos, puede ser meses o hasta un año, es la premenopausia. Después de que dejas de arreglar es la posmenopausia. Pero ese periodo de transición entre la pre y la post, que son algunos años, que puede ser 1 o 2 o los 3, y hay gente que depende de todos estos otros factores que mencionas, como las cirugías, la alimentación, la vida, puede ser más corto o menos, es cuando empieza a haber cambios donde tienes síntomas, y eso se llama climaterio. Cuando nosotros podemos intervenir para dar una mejor calidad de vida, es el momento, ese climaterio, donde yo puedo usar muchas cosas, pero no podemos esperarnos a empezar ahí. A ver, si te estoy entendiendo. Pero, viste, es que es increíble que a estas alturas del partido uno tenga dudas sobre esas cosas, pero como por mucho tiempo fue hasta tabú hablar del tema, la palabra no se usaba, si trabajabas pues no decías qué te estaba pasando, ahora ya hay una lucha para que sea una condición reconocida y haya incapacidad, etcétera, etcétera. Pero cuando tú dices, estoy entendiendo que climaterio son los síntomas durante este periodo de 3 años. Antes y después de dejar de arreglar. Antes, durante y después de la menopausia, no es otra cosa,
enmarcado por Exacto. por esta transición, es los síntomas de esta transición. Sí. Ok. Vuelvo a la comparación de la adolescencia. Puta, yo creo que a mi hija ya le va a bajar porque está de un genio, güey. Y entonces la menopausia igual, puta, ya no aguanto a mi mamá, güey. Está, bueno, intolerante hasta la pared de enfrente. Entonces hay varios síntomas. Por ejemplo, la mayoría de la gente lo relaciona con el bochorno. Pero no todo el mundo tiene bochornos. Y además no es la única razón, la falta de estrógenos para tener bochornos. Sino, ¿qué haces cuando ves un hombre que suda? Tiene bochornos porque bajan los estrógenos. Y a lo mejor es al contrario, ya platicaremos de esa parte en los varones, porque así como hay la menopausia, pues también hay la pitopausia. Término acuñado por mi amiga Anameli Monroy, que era una psicóloga que trabajó mucho tiempo en varias crisis de la etapa del desarrollo humano, ¿no? Entonces, es bien interesante porque puede haber bochornos, empiezas a tener un cambio de carácter, donde empiezas a ser más intolerante y te das cuenta. No, de repente trabajas con alguna persona y le gritas terriblemente, como le grita uno al recién, ¡ay, tú, apúrate, que no sé qué! Y dices, ¡ay, güey, se me pasó la mano! Tranquila, tranquila, no es para tanto. Entonces, cambios de humor. Cambios, pero que tú lo notas. No es lo mismo cuando alguien te dice, oye, como que estás muy alteradita, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta, a lo mejor te quedas callado. Pero cuando tú te das cuenta que la regaste, que fuiste o muy impulsiva o estás cocinando, se queman las papas y lloras 3 horas como la peor novela de tu vida y dices, no, es que no puedo ni cocinar, y entonces viene todo este síndrome que además es muy interesante. Y otro libro muy interesante de la conducta de la mujer mexicana educada con cierta minusvalía. ¿No? Vales menos, pero ahora que ya ni siquiera estrógenos ni te puedes reproducir, vales súper menos. Okay. Entonces, puta, no puedo ni cocinar, queme las papas. Y haces un drama, no. Pero lo que pasa, porque has mencionado varias veces los estrógenos, ¿dejas de producir estrógenos? Esa es una de las cosas que pasan. Sí, los ovarios dejan de producir estrógenos. Los ovarios son unas glándulas fabulosas. ¿Esa es la causa principal o ese es el sí. señal principal o no sé cómo decir de la menopausia? Sí, mira, los ovarios son glándulas. Como todas las glándulas, así como el páncreas que produce insulina, la tiroides que produce una serie de hormonas tiroideas y demás, los ovarios producen estrógenos. Los ovarios en la vida fetal tienen una cantidad de células germinales que se llaman ovocitos, que se quedan pasmadas cuando nace la niña y que van a madurar en la adolescencia. Y que entonces cuando se activan los ovarios, empiezas a tener ovulaciones y empieza a ser un ciclo para ovular y producir estrógenos, y estos estrógenos van y se distribuyen en tu cuerpo. Por eso tienes ese fenotipo, es decir, tu apariencia es tu fenotipo. Ahora que hay tantas cosas de género y que hay tantas cosas, aclaremos muy bien fisiológicamente qué sucede. Los ovarios producen los estrógenos, se distribuyen por todo tu cuerpo y tu apariencia es de mujer. Si tus ovarios están perfectos, entonces por adentro tienes ovarios, tienes úteros, tienes trompa, vagina, vulva, etcétera. Y estos van produciendo cíclicamente los ovocitos, ¿no? Si ya después psicológicamente hay un cambio de preferencia sexual, ya es otro rollo, pero estoy hablando anatómicamente y fisiológicamente, ¿no? Entonces, durante toda la adolescencia y después la mayoría de edad y la juventud y demás, esos ovarios van trabajando, y cada vez que trabajan en cada ciclo menstrual, no es que nada más se capacite un solo óvulo y solo uno ovula, sino que es un grupo de óvulos los que van a madurar, una cohorte folicular se llama, pero solamente uno, porque afortunadamente normalmente en los embarazos en los seres humanos es de uno. Desde luego que está cuando podemos tener gemelos y demás, hablando fisiológicamente y no metiéndonos en procesos de fertilidad. Pero como van siendo varios en cada ciclo, pues de repente llega un momento en la vida en que se acabó todos los ovocitos que había, se acabó todo tu almacén de producción de estrógenos y te quedan pocos, y empiezan esos pocos a tratar de mantener el ciclo, y es este periodo cuando hay un año en el que este mes sí reglé, pero el otro no reglé, pero ya pasé 3 donde no he reglado, empiezo a tener las sudoraciones, el cambio de emociones, resequedad vaginal, como que no me hallo. Y así te lo dicen, como que no estoy a gusto en un lugar, pero Esos son los indicadores o los síntomas de que estás pasando por esta transición. Muy, muy, muy acertado lo que dices, son síntomas. Tú me dices a mí, yo siento todo esto,
Y entonces yo digo, ok, vamos a ver cómo estás y puedo medir tus hormonas y veo cuántos estrógenos te quedan. Recordemos que el cerebro, la hipófisis, le manda la orden al ovario de trabajar. Entonces, cuando ya no hay ovocitos que le avisen a la hipófisis, oye, todavía tengo óvulos que pueden funcionar, entonces la hipófisis, las hormonas que se producen aquí que estimulan el ovario, pues se suben y entonces menos tenemos para la producción de hormonas. Entonces ahí es cuando tomamos exámenes y podemos determinar, sí, mira, todavía tienes un poco de producción hormonal o ya no tienes nada o sí tienes, cosa que hay un evento ahí que está muy de moda, cuando te das cuenta que sí te quieres embarazar a los 42 años y pues, te cuesta un poco de trabajo. Bueno, es que justo lo que está sucediendo es que en este aumento de esperanza de vida, que ha aumentado pues unas 3 décadas, muchos momentos de la vida de las personas, la gente está tratando de reacomodarlos, ¿no? Y hacer las cosas más tarde, que suena razonable, suena lógico, es como muy humano decir, oye, no, pues voy a desarrollarme profesionalmente, en el caso de las mujeres, los hombres tampoco quieren ser padres tan jóvenes, etcétera, entre muchas otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, pero físicamente el cuerpo no ha cambiado. Entonces, justo ese es el desafío que se presenta. Dices, ok, esta máquina que producía esto que le servía a mi cuerpo lo producía naturalmente, y este aceite que hidrataba o que tenía una función, pues ahora ya no se produce, pero la máquina sigue funcionando. Claro. Y antes iba a funcionar 5 o 10 años más, no sé, pero ahora va a funcionar 40 años más de esa fecha que estás diciendo, por el doble casi. ¿Qué hago? Porque si lo dejo sin desde cuidar, luego no me voy a esperar a esa edad. Si me espero a esa edad, ya estoy llegando tarde. Ayer hablaba con una chica de 31 años más o menos, y a la hora que le preguntaba yo ¿y tu familia qué tiene? ¿De enfermedades o de qué fallecieron o qué están teniendo ahorita? Y es muy cotorro que todo el mundo dice, no, pues de viejitos. Ok, de viejitos, ¿de qué se murió? Pues mi papá muy joven porque lo atropellaron. Ok, órale, pero ¿qué pasa con ese papá si hubiera vivido más años? No, pero mi abuelito se murió a los 80 de un infarto. Y mi otro abuelito se murió a los 90, la abuelita se había muerto a los 100 y el tío tenía una displasia medular, ¿no? Pero seguía vivo a los 78. Porque además ahora vamos a lograr que vivas más años, aunque tengas enfermedades. Entonces, nosotros ganamos hueso. Por ejemplo, el hueso es fundamental, el hueso, hasta los 35 años. A partir de los 35 años empiezas a dejar de producir hueso. Y a partir de que estás en la menopausia y dejas de tener estrógeno, que ayuda a fijar el calcio y que la vitamina D nos ayuda, ¡boom!, se va la pérdida de hueso hasta allá. Si me voy a esperar a los 45 o 50 para empezar a preocuparme por mi hueso, ya perdiste un tiempo maravilloso donde pudieras haber mantenido tu hueso con muy buena capacidad para funcionar siempre. Pero la realidad es que seguramente quienes llegamos a tu consultorio ya llegamos justo en el otro escenario que nadie nos dijo antes. Entonces llegamos y decimos, pues ya estoy aquí, no puedo retrasar el tiempo, no puedo regresar el tiempo. Cuando yo como a mujeres jóvenes, bueno, estoy hablando de mujeres 35, 40, y que les dices, tienes que cuidar tu hueso, tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio. Resuena. Pues es como cuando tu papá te decía, no fumes, güey, y tú decías, pero papá, tú fumas, ¿no? Y entonces si él fumaba, pues tú a los 12 ya le habías robado una cajita de cigarros. No, y además tienes este tema de que no lo ves. Entonces dices, pues sí, me preocupo cuando ocurra, ¿no? Claro, claro. Que es una de las cosas que dicen que pasa con el tema de la obesidad, de hecho. Sí. Que como no es una cosa que te sea como una enfermedad hoy que tengas que curar, dices, bueno, la resuelvo mañana, vas posponiendo. El punto es que estamos ahí parados, y hablabas de algunas de las consecuencias, y voy a usar la palabra consecuencias, de la menopausia, que es el impacto en los huesos. ¿Qué otros efectos hay? El aumento del colesterol de baja densidad. No importa que comas apios. Te va a subir el colesterol de baja densidad sí o sí. Y entonces ya tenías además que te alimentaste mal desde antes porque te gustó alguna técnica de alimentación de estas nuevas, entonces vas a subir tu colesterol de baja densidad. Pero eres mexicana, entonces resulta que tu familia también tienen hipertrigliceridemia familiar. Esa es una palabra que me encanta porque es muy larga. O sea, tienen los triglicéridos altos. Entonces, si tú no te has revisado desde que te llevó tu mamá o desde que tenías X edad o porque te obligaron en el trabajo
hacerte un check-up. La mayoría de la gente, cuando llegan conmigo y que les pido estudios, es que ¿por qué me pides tanto si me siento muy bien? Soy sana. Nada más vine porque tengo bochorno. Bueno, porque no te has revisado en los últimos años. Vamos a suponer que tú naciste en los 70s. Traes un cuerpecito como si fuera un coche, piensa en un coche de los 70s. Y ese cuerpecito, ¿cuánto mantenimiento le has dado? Entonces, si tú tienes como 10 o 15 años que no te has hecho ni siquiera una química sanguínea, es como si a tu coche no le hubieras hecho servicio 10 años. Y vas a llegar con ese coche, que además lo has traído recorriendo toda la República, porque vamos teniendo kilometraje, ¿no? Por todos lados, y no les has hecho un buen servicio y necesitas afinación, balanceo eléctrico. Les digo, imagínate que te dieron un BMW el día que naciste y a ti se te olvidó ponerle aire a las llantas. Y puede ser el carro más caro, el que se te ocurra ahorita, hasta un híbrido, pero no le pusiste aire a las llantas. Ese carro no sirve, aunque sea muy bueno. Pero entonces eso, por ejemplo, tiene un impacto en tu salud cardiovascular. Claro, porque entonces estás más propensa a tener infartos. Pero te voy a platicar un término que es la clave de la menopausia. Hay un término que se llama perfusión. Y la perfusión es la cantidad de oxígeno que llega a todos los tejidos en la sangre. Si tú tienes una disminución de la perfusión, es decir, no te llega suficiente sangre oxigenada al cerebro, a los ojos, a los pulmones, a la glándula tiroides, al clítoris, ¿no? O a los deditos del pie, y luego le sumas que tienes el colesterol de baja densidad elevado, que es el que nos ayuda a hacer placas de grasa en las arterias, y le sumas que ya esas mangueras tienen 60 años, 50 años, y ya no tienen esa compilancia, esa capacidad de distenderse, no van a poder irrigar esas partes mínimas de tu cuerpo. Por eso es que empezamos a usar lentitos para ver de cerca, por eso es que de repente se me va el avión de, ¿qué te iba a decir? Lo tengo aquí en la punta, dame esa cosa, ¿no? Y ¿cómo se llama esa cosa? A ver. Bueno, yo creo que sí, hay, entre lo que vives y lo que nos cuentas, hay una idea de qué consecuencias hay. Hay consecuencias también en la salud emocional, en las relaciones, lo que decías hace un rato, de pronto si estás de X humor, etcétera, etcétera. Ya estamos aquí. ¿Qué toca? ¿Qué hacemos? Hay muchas, yo escucho que a quien dice, no, es que hay que vivirlo naturalmente, no le pongas nada a tu cuerpo, no, sí, pero que sean cosas bioidénticas o cosas naturales o alimentación. No, hay que usar hormonas, no, cruz a los pellets. Y a mí me ha tocado escuchar con algunas amigas que dicen que están pasando por ese proceso o pasaron recién y dicen, es que no sabes a quién creerle. Y pasa incluso, no, pues, obviamente estamos hablando de las amistades y lo que te dicen, nosotras las amigas, claro, que además tenemos esta tendencia a contar y platicar, pero también los doctores, porque hay doctores que te sugieren una cosa, hay otros que te sugieren otra cosa. ¿Cuáles son las opciones y qué puede hacer cada quien dependiendo de su forma de ser y de su forma de pensar, de sus creencias? Sí. ¿Cuáles son las opciones para uno, navegar ese periodo, manejar el climaterio, o sea, los síntomas de la menopausia y posmenopausia, y después asegurar un mínimo de salud que te permita que ese vehículo no se destartale o no se caiga en pedazos antes de que el resto de tu cuerpo esté listo para que eso suceda? Mira, lo que creo que es muy interesante, lo que tú mencionaste ahorita de los tipos de doctores, sí es cierto. Hay ginecólogos y hay, por ejemplo, que ya hay especialidades dentro de la ginecología, altas especialidades, que si tú me dices a mí, oye, una paciente embarazada con complicaciones, yo no lo veo. Se lo mando a la especialista en medicina materno-fetal, que es ginecóloga y estudió materno-fetal. Si tú me dices, oye, es que ya ahora sí tengo unas lesiones probablemente de cáncer, o yo detecto esas lesiones de cáncer en los estudios, porque primero hay que hacerte una serie de estudios, entonces la mando con el ginecólogo oncólogo. Si yo detecto que esa paciente, mira, yo les hago estos estudios.
a partir de que es necesario con pacientes que están desde el climaterio. Necesitamos hacer densitometría, necesitamos hacer mastografía, necesitamos hacer biometría hemática porque va a ver cuántos glóbulos tienes, porque además como no me siento tan mal no quiero comer y dejamos de, no hombre, es que la carne no la soporto, pero no, yo verduras, ay no, se me hincha la panza porque ya tengo la digestión un poco disminuida, entonces empiezan a tener anemias, o si tienes una patología uterina y empiezas con sangrados anormales, entonces tenemos que ver cómo está el útero y los ovarios, ultrasonido. Y necesito saber cómo está la vitamina D, que se puso de moda en el COVID, pero nosotros siempre la hemos tomado, porque la vitamina D, yo te puedo dar todo el calcio del universo, y no toda vitamina D no se va a fijar en el hueso. Y ya sabemos que es una prohormona, y que también tiene que ver con tu estado de ánimo, y que si yo te doy vitamina D y te doy calcio, pero no te da un rayito de sol, pues tampoco fijas calcio, ¿no? Entonces también pedimos eso, pero además, ¿qué crees? Como está de moda no tomar sal yodatada, que fue por un decreto presidencial, tomo sal del Himalaya, y luego ya tenía alguien en mi familia problemas de tiroides, y además ahora tengo otro problemota de tiroides, entonces empiezas a confundir otras patologías con lo que es el puro climaterio, entonces por eso hay que tomar tantos estudios. Voy a aprovechar para hacer un anuncio. En octubre está el Día Internacional de Cáncer de Mama, el Día Internacional de Menopausia y el Día Internacional de Osteoporosis. Es el mejor mes para hacerse estudios, porque hay disminución de los costos en todos lados. Entonces estás diciendo es que antes de evaluar cualquier opción, primero chécate dónde estás. Sí. Checa cómo está todo. ¿Qué es lo que más te molesta? Por eso, chécate dónde estás, chécate en qué estado de salud estás, dónde te está afectando más, para que después evalúes las opciones que hay, ya sean las más naturistas o ninguna, o Porque no todo es para todas. Ok, correcto. Y no todas quieren todo. Es decir, sí tengo que tratar todo tu cuerpo completito porque no eres nada más un ovario, una matriz y ya. No. Cuando empezamos a hablar de voy de abajo para arriba, el síndrome geniturinario, del cual hemos hablado mucho en radio, y que la primera vez que yo le dije, me dijo, ay, ¿ya de qué quieres hablar? Síndrome geniturinario. ¿Qué? Síndrome geniturinario. Cuando antes las pacientes tenían resequedad vaginal, entonces te decía, ni modo señora, usted le tiene que cumplir a su marido aunque le duela, ¿no? Y tenía luego infecciones y entonces, pues es culpa de su marido. ¿Quién sabe cuántos matrimonios habrán acabado con eso? Con la disminución de estrógenos también hay una disminución de la función en la vagina y de la anatomía de la vagina. La vagina es un órgano maravilloso, que es una cavidad plana y cerrada que conduce del exterior hacia el útero. Lo que está afuera son los genitales externos, eso se llama vulva, que es la parte que tiene piel, que tiene vello, y la vulva va a tener los labios mayores, los labios menores, y estos dos protegen y cuidan al clítoris, que es un órgano muy sensible, que tiene mucho que ver con la sensibilidad y con la función sexual. Luego viene la entrada hacia la vagina. Si se fijan, es como nuestra boca. Tú tienes la piel, tienes los labios y tienes la vagina, la mucosa oral. Entonces, todo lo que son mucosas se van a disminuir su hidratación. Ojos, nariz, boca, vagina, ya no. Por la falta de estrógenos. Por la falta de estrógenos y por la mala alimentación y por la falta de hidratación. Entonces, todos estos tejidos empiezan a cambiar. Y la gente lo toma como que, pues es que ya estoy reseca. Oye, ¿y cómo está tu deseo sexual? ¿Qué es eso? No tenemos relaciones, mi marido y yo, pero vivimos juntos cuando se convierten en roomies, ¿no? Y entonces, ¿y por qué no lo has atendido? Porque no sabía que se podía atender desde el punto de vista sexual. Y hay pacientes que llegan y me dicen, o me haces algo o me divorcian. Y llegan pacientes que te dicen, yo no tengo pareja y no tengo vida sexual. Pero también vas a tener un síndrome geniturinario que te puede llevar a infecciones vaginales, a infecciones de vías urinarias, que se van a cicatrizar los tejidos, que vas a tener un cambio de la posición de la uretra, que es el conducto por el que hacemos pipí, y que tenemos que darle un tratamiento adecuado aunque no tengas vida sexual activa. Sí, o sea, el punto es, tú puedes decir, porque luego dicen, no, yo quiero ser personaje de televisión, Jane Fonda o Sex and the City, a mí no me importa, yo aunque tengo 80 años voy a seguir súper activa sexualmente. Y hay quien dice, no, qué flojera, yo, qué bueno, gracias, estoy divorciada, viuda, lo que sea, y no me interesa. En cualquiera de los dos casos, las implicaciones y necesidades son diferentes, pero el problema va a suceder el mismo. Sí. Y el mensaje que básicamente estoy recogiendo aquí es,
chécalo y atiéndelo de la manera que sea más acorde a lo que tú crees, pero por lo menos averigua. Y yo creo que eso va a tocar en algún momento que le dediquemos un espacio específico para hablar de las opciones y qué podemos hacer, qué alternativas hay dependiendo de. Pues es que mira, hay muchísimas cosas, no solamente hay hormonas, porque si yo te diera más hormonas, eso no te ayudaría a rescatar el hueso que ya perdiste. ¿Y quién detiene el hueso? El músculo. Entonces, si tú tienes sarcopenia, que así se llama cuando pierdes músculo, así como la osteopenia es cuando pierdes hueso, entonces te tengo que dar un tratamiento integral para mejorar la calidad de tu músculo, la calidad de tu hueso y la oxigenación a todo el nivel de tu cuerpecito. Pues yo creo que de verdad sí nos da como para seguir un cacho más. Si me das chance en alguna otra ocasión, profundizamos. El punto es que sepamos que de entrada, pues no es ningún descubrimiento extraterrestre, que todas pasamos por eso de una u otra manera, pero justamente por eso no estamos solas. O sea, alguien ya lo vivió y alguien lo va a vivir en nuestro entorno. Y está muy estudiado. Está muy, muy estudiado. Entonces, sí hay cosas que nos pueden ayudar a llegar a la edad que lleguemos. Y lo que yo siempre digo, que llegue a la edad que llegue, camine sola, me mueva sola, me limpie sola, me alimente sola y me bañe sola. Si en el inter tengo un compañero o una compañera, padrísimo. Y un punto clave en ese camino para nosotras es exactamente la menopausia, porque es cuando hay un cambio importante, como hubo antes otros en el pasado, pero hay que entender que son etapas naturales de la mujer y que cada una la va a ver de manera única, y está bien, pero siempre con información que le permita tomar mejores decisiones, que no sea con base o haciéndole caso a los mitos o hasta las contradicciones que luego hay. No tiene que ser un viaje solitario, y por lo tanto, en la medida que te acerques a la información, a los médicos y a tu círculo de amigas, esa bendita ventaja tenemos las mujeres que tenemos una red social con la que platicamos, con la que compartimos y que nos puede dar luz sobre estas cosas. Paloma, no tienes idea lo agradecida que estoy, porque tú sabes lo importante que eres para mí, pero especialmente agradecida porque estés aquí y que nos ayudes a esclarecer muchas de estas dudas. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir o dónde te encuentran? Yo me encuentro en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el consultorio 606 de la torre de consultorios, y el teléfono es 55 51 69 28. Entonces, con todo gusto pueden hablar o simplemente googleenme por ahí. Mi página es dra.palomadelatorre.com.mx y ahí tienen todos los datos que gusten y algunas pláticas sobre este tema que están muy interesantes. Bueno, pues nuestra invitación para quienes nos están escuchando es que se informen y tomen decisiones sobre su salud en general y sobre su bienestar, que encajen sí con su forma de ser y de pensar. Busquen el apoyo de profesionales de la salud y comuniquen sus inquietudes y preguntas sin temor. Yo creo que esta parte es muy importante porque a veces nos quedamos, nos da pena preguntar o nos da pena hablar de ciertas cosas. La información y la comunicación absolutamente son claves para tomar estas decisiones de la mejor manera posible para lograr lo que Paloma dijo, una madurez plena, independiente, y muy feliz y satisfactoria. Muchas gracias por acompañarnos en Hablando en Plata. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a compartirlo con otras mujeres que puedan beneficiarse de esta conversación. Hasta la próxima. Hablando en Plata con Adriana Valladares. Esta es una producción de MMK Podcast.